1%, perdón, de 14 al 15%, en el intra y el extracelular el 1%. Todo este mecanismo aproximadamente está unido, está combinado con una proteína plasmática, el 40%. Oye, pero no puede ser permeable en la membrana. Esto puede también constituir el 9% de las membranas capilares, por ejemplo el citrato y el fosfato, y esto sí se puede combinar. En cambio, el 50% está a nivel del calcio plasmático, en la membrana capilar del riñón, y regularmente estamos hablando de 2.4 miliequivalentes, que equivale a 1.2 milésmol. Este es un gráfico. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de la excitación del calcio? O la inhibición. Cuando hablamos de la hipocalcemia, más bien hablamos de una excitabilidad o excitación del sistema nervioso central. Y esa sobreexcitabilidad del sistema nervioso central puede producir hasta tetania. Por eso que cuando hay un exceso de calcio en el hipertiroidismo, la producción exagerada de calcio, el paciente presenta taquicardia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del hipertiroidismo? Hablábamos de la hipertensión, la taquicardia, el aumento del metabolismo basal, el aumento del tránsito final, el aumento del sustrato, etcétera, etcétera. Uno de ellos es el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central está sobreexcitado, haciendo que el nódulo sinusal pueda presentar un ataque. Oye, pero no estamos hablando de reentrada, no estamos hablando de una alteración ectópica, y no estamos hablando de una taquicardia por mecanismo de insuficiencia cardíaca, y no estamos hablando de una taquicardia por aumento del metabolismo o en la actividad ejercicio. Que hemos visto que cuando hablábamos de una actividad física aumentaba la frecuencia y también cuando había la temperatura. Esto automáticamente el paciente que está con una alteración tiroidea, hay un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo. Pero ¿quién excita específicamente el nódulo sinusal? ¿Y quién lo estimula? ¿O cómo está agregado el sistema autónomo? Simpático y parasimpático. Sí, eso se divide. ¿Qué estimula el sistema simpático para secretar? Perdón. El calcio, no sé qué. Sí, hay un aumento del calcio, sí, pero ¿quién lo excita exclusivamente? El calcio no excita exclusivamente al nódulo. El potasio. Tampoco. Tampoco. El potasio va a producir con el calcio, igual el sodio, aumento de la permeabilidad para que ingrese y produzca la contractibilidad. Pero ¿quién lo excita el nódulo sinusal? Está debajo del riñón. Mentira, arriba. La adrenalina o la noradrenalina. Los sistemas colinérgicos anticolinérgicos, actuando como un excitador. Ahora, lógico que la estimulación nerviosa también participa, pero cuando hablamos de un aumento, también hablamos de un aumento a nivel del sistema sistema adrenalina o noradrenalina. Esto hace que haya un aumento a nivel de la adrenalina, aumentando así la frecuencia. También tenemos las convulsiones o tetania, cuando hay una descarga muy importante de las contracciones. Son movimientos tónicos y clónicos. Unas convulsiones tónico-clónicas. ¿Qué es lo que sucede en este paciente? Aumenta la secreción muy importante, produciendo contracciones. Lo mismo sucede cuando hay una alteración en una convulsión tónica-clónica, en una convulsión por foco, o las convulsiones de ausencia, que no tienen nada que ver, pero también son las características de los tipos de convulsión. En estos casos de la tetania, pues son descargas descontroladas, muy importante, de la contracción muscular. En un niño no va a saber que se salte o esté extremado, solamente puede mover el dedo, puede hacer en este sentido, o hacer un parpadeo continuo, o hacer una dentadura o una masticación falsa, por no decirlo. ¿Y qué es lo que aparece? Aparece por debajo de 9.4 miligramos de litro, ya es un antecedente.
En todo paciente con hipertiroidismo o con hipotiroidismo busca calcio. Si el paciente está presentando taquicardia, lógico que por la hipertiroidismo produce aumento de la frecuencia cardíaca. Cierto. Pero puede estar enfrente de un paciente con hipocalcemia. Y la hipocalcemia no solamente presenta una mala contractibilidad arterial, también muscular. Por eso es que el paciente presenta flacidez, sobre todo de miembros inferiores. El paciente no puede sostenerse. Hoy hay la orden, pero no puede sostenerse porque tiene una dificultad en la contractibilidad y además no tiene estabilidad. Porque los agonistas y antagonistas estaban como que relajados, por no decir. Y puede ser mortal cuando hay 4 miligramos por decilitro. No necesita que esté a 0, solo a 4. Por debajo de 4 el paciente ya es una posible paro cardíaco. ¿Pero por qué hay paro cardíaco? Si hay una taquicardia. ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? ¿Quién dio el color? Estaba bien. ¿Quién es? ¿Quién habló? Yo también tengo paranoia. Hablamos de una fibrilación auricular. Y cuando hablábamos de una fibrilación, hoy este paciente estaba oscilando con una frecuencia de 120 en reposo absoluto también. Y una frecuencia bastante, no se olviden que el paciente, aparte que está en reposo, cuando tú haces una actividad física y estás cansado, guardas reposo o te detienes, ¿cierto? Pero este paciente no está en movimiento, produce falla por una sobrecarga y una disminución posteriormente a la fatiga muscular. Lo que hablábamos, ¿se acuerdan esa vez? Allá por marzo, cuando decíamos, cuando entrábamos el músculo en la fisiculturismo, la falla, perdón, en la, ¿cómo se llama esto? No, ya me olvidé. No, hipertrofia. No. Metástasis. ¿Qué? Refuerzo. Mira. Bueno, cuando hay una disminución del cansancio muscular, produce una falla en la contractibilidad. ¿Ya? Y no solamente los músculos cardíacos. ¿Cuál es el otro más principal que produce un daño muy importante cuando hay una hipocalcemia? ¿Cuáles son los otros músculos que pueden comprometer la vida del paciente? El diafragma, ¿cierto? Porque es un órgano muy potente en la contractibilidad de la inspiración y expiración. Inhalación y expiración. También los músculos interscalenos principalmente, que también son llamados los accesorios, que son los intercalenos. Y uno de los signos más importantes, el carpo pedal. ¿No? Levantas el brazo y la mano queda así. ¿No? Automáticamente. Allá todo. En donde vos vas siempre. Las personas estudiantes dicen que hay. A mí me han contado. Pues se puede agarrar hipocalcemia. No, marica. Que le inyecten calcio. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la hipercalcemia? Deprime la actividad del sistema nervioso y del músculo. Disminuye el intervalo tutelar del corazón. Produce taquicardia o bradicardia. Dice, disminuye el intervalo uterino. Bradicardia. 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 ¿Por qué bradicardia? Bradicardia. No, ¿por qué bradicardia? ¿Por qué bradicardia has dicho? No, taquicardia. ¿Por qué bradicardia? Tu compañero le llama bradicardia. ¿Quién dijo bradicardia? ¿Por qué? ¿Por qué taquicardia? Porque si disminuye el intervalo significa decir que en menos tiempo va a haber más contractibilidad, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Si disminuye el intervalo de un complejo, puede ser otro. Ahora, sacando la alteración de este paciente, el QT es ventricular de exposición y reposición. Ahora yo te pregunto, esta disminución del intervalo QT
que produce, según tu bradicardia, digo taquicardia, ¿es auricular o ventricular? No te fijes que es QT. Sabemos que el QT es ventrículo, da igual que queda. La pregunta es taquicardia ventricular o taquicardia auricular? ¿Y por qué no? Es taquicardia auricular, porque llega primero a la aurícula. O sea, la mayor parte del calcio va a llegar en la aurícula. Entonces la descarga va a ser mayor ahí. Te hago la pregunta. ¿Quién despolariza primero? ¿Los aurículas o los ventrículos? Despolariza. La Aurícula. Entonces no los ventrículos. Después se cuenta. Entonces es una auricular, no ventricular. Sí, Auricular. aurícula. ¿Quién dijo lo contrario? Bueno. Ventricular. ¿Por qué? Mira, lo que es el intervalo primero lo que es la contractibilidad, ¿no? Entonces va a escuchar como ya mencionó, pero la despolarización se va a dar a la inversa, primero la ventricular y luego la auricular, o sea, cuando el retorno. Normalmente es la ventricular, como dice el compañero. Hay una descarga ventricular. ¿Sí? Porque nosotros, ¿qué es lo más principal? ¿La circulación menor o la circulación mayor? Mayor. Sí. Y la circulación mayor está manejada por los ventrículos. Además hay una alteración normal. Onda P, Q, R, S, T. ¿Cierto? Onda P, Q, R, S, T. Onda P, Q, R, S, T. Vamos a suponer que es este rango. De S a S. ¿Sí? Perdón, de R a R. Disculpe. De R a R. ¿Sí? Ok. Onda P, onda P, Q, R, S, T. ¿Está bien? Y de ahí, onda P, Q. Entonces, este rango es RR. RR. Sí. 2R. ¿Listo? Ahora dice disminución del intervalo QT. Onda P, Q, S, T. Onda P, Q, S, T. Onda P, Q, S, T. Estamos hablando de 3 o 4, vamos a suponerlo, en ese rango. ¿Qué era es una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es el ventrículo, ¿sí o no? No las aurículas. Las aurículas, lógico, llevan sangre. O sea, oye, pero ¿por qué no podría ser los ventrículos, las aurículas? Si el que manda a la despolarización es la aurícula, principalmente el nódulo sinusal. ¿Por qué no? ¿Qué pasa cuando el paciente no recibe señal a nivel de la aurícula? ¿Cuál es el otro mecanismo de defensa que tiene el corazón? El nódulo aurículo-ventricular, que también se llama un accesorio o eutópico, podría ser. Claro que es patológico, pero va a estimular al nódulo sinusal, perdón, al nódulo aurículo-ventricular. ¿Sí? Hay una reentrada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Onda P, QRST, onda P, o si no, QRST. Hablábamos de una repolarización adicional. No, pero eso tiene otra frecuencia, ¿no ves? Lógico, por supuesto que sí. Eso no es lo mismo una frecuencia. La frecuencia ventricular es muy diferente a la frecuencia auricular. Estamos hablando de cuánto es la frecuencia ventricular. Normal. Ventricular. Ventricular. 120. No, 135. 120 por 80, creo. No me acuerdo bien de eso. El intervalo, ¿no? Es 135. Y nada más, ¿cuánto es la frecuencia del ventrículo?
¿Se acuerdan de esa imagen? Ya, por máximo. Nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, haz de X. Nódulo sinusal, 100. 60-100. Nódulo auriculoventricular, 40-60, 40-20, algunos libros, 40-60 y de 20-40. ¿Por qué? Porque yo expliqué que si fuera 120, como tú dices, o 100 o 60 entre las aurículas y los ventrículos, hicieran esto. ¿Sí? Tiene que haber una diferencia para que haga esto, a pesar de que son dos aurículas. Porque de nada sirve que las dos se contraigan paralelamente o se contraigan diferentemente. Tiene que haber una disminución de gradiente, de frecuencia. Lo mismo sucede. Si fuera la misma frecuencia o la misma capacidad, estuviera entre la aurícula y el ventrículo. Entonces la sangre no sabría a dónde ir. Entonces, hay una deficiencia, perdón, hay una disminución de la frecuencia. Entonces podemos hablar de 12 miligramos por decilitro, 15 hasta 17 miligramos por decilitro. ¿No? Si tú no lo quieres ver a tu compañero, a tu amante o a quien sea, ponle potasio. Anula el bloqueo del calcio. 10 ml. La ampolla vale 5 pesos. 5, 10 pesos en el mercado. En Chávez no sé cuánto. Cualquier cosa lo quiere. Si no lo quieres ver, ponle. Ella vende a 10 pesos, ¿no? Y con eso nunca más lo vas a volver a ver. La gente se mata con eso. Lógico, si vos sabes eso. Y vos no. O sea, no he intentado con eso. El aumento del potasio de 10 ml en vena, en bolo directo, produce PAMP. Es igual que ponerle 10 ml de lidocaína. Produce PAMP. ¿Ah? No, para evitar los polvos que has tenido mal. ¿Alguien no tiene un revólver? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la excreción de esto? Hemos dicho que no solamente participa en la contractibilidad. En la disponibilidad. Vamos a hablar que normalmente el calcio que se necesita es 1000 miligramos. Más o menos 1 litro de leche. Pero, oye chicas, sobre todo ustedes, no porque ustedes entran recién a hacer una menopausia a los 40 años o 45, algunas entran a los 50 y pico. Un término medio está en Bolivia entre 42 a 48 años. ¿Ya? Los menonitas 55, 56, siguen todavía menstruando, gracias a Dios, ¿no? Y en el occidente, pues ya, antes que empiecen a menstruar, ya están convulsionando. Normalmente están entre los 40, 45. Esto es dependiendo del lugar, por si acaso, ¿no? Pero no solamente la mujer se descalcifica cuando hay un descenso de la matriz orgánica o la deficiencia de calcio. Ya viene descalcificándose si un caso tiene multiparidad. O sea, tiene 1, 2, 3 hijos. Entonces hay una descalcificación y peor todavía cuando la mujer no se nutre adecuadamente y prácticamente, ¿quién toma 1 litro de leche diaria? Nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta por el costo, ¿no? ¿Qué vas a agarrar? ¿Prefieres tomarte 2 litros de Coca-Cola que te vale 10 pesos, aumentas nomás 3.50 y compres una Coca-Cola? Claro que te vas a descalcificar algún día ¿por qué eso tan la Coca-Cola? ¿Qué sustancia se produce de calcificación? Porque la Coca-Cola produce una alteración de la osificación del calcio. Producen huesos más quebradizos. Y no es una osteoporosis. Van a averiguar. Entonces, hablamos de la vitamina D. Otro mecanismo muy importante es la vitamina D, que regularmente tenemos a nivel de la piel. Esta piel se está manejando con 7-decilopolicalciferol, que a través de los rayos gamma, esto se convierte en 25-decilopolicalciferol. A la misma vez, junto a nivel renal y con la paratoidea, va a producir, paratormona, perdón, va a producir en 1.25-decilopolicalciferol o vitamina D3 activa. Y la vitamina D
es la hormona fijadora de calcio. Ahí tenemos la cantidad. Fíjense que 1000 miligramos de miel equivale también diario a 1 millón de horas. Por eso es que los niños tienen que estar basados en mucha cantidad de proteínas y sobre todo calcio. La excreción renal, la filtración y la absorción que tanto... Fíjense lo mismo entre la absorción y la secreción y el mantenimiento extracelular. Ahora, la matriz orgánica está constituida principalmente por la matriz propiamente dicha y la sal ionizada. El 30% de la matriz orgánica está constituido por fibra de colágeno y la sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental está constituida por el sulfato y el ácido hialurónico. Perdón, el líquido extracelular y proteoglucanos. Y los proteoglucanos por el sulfato y el ácido hialurónico, que junto con la sal ionizada van a formar la hidroxiapatita o osteocito, que es el hueso. Ahora, todo este mecanismo de regulación es la excitación de los osteoblastos. Porque los osteoclastos consumen hueso. En cambio, los osteoblastos forman hueso. Haciendo que el fosfato y la hidroxiapatita vayan a formar, tanto como el calcio y el fosfato, la mayor maduración de hueso. Y este colágeno, más la sustancia fundamental, que hemos dicho, junto con los osteoblastos, forman los osteoides. Y la vitamina D regula a través de la piel el 25 de colesterol y normalmente es una hormona esteroidea. Ya lo hemos visto. Y esta hormona esteroidea está estimulada por los rayos del sol. ¿Y quiénes calcifican más? Mayormente las personas adultas. Hay una mala exposición del sol. Y la mejor exposición del sol es de 10 a 15, 10 más. El resto de eso produce un daño importante. No, de la noche, mamita. Es normal, ¿no? La exposición del sol, ¿no? Fíjense que ustedes han dado, no sé si se habrán dado cuenta, pero los niños que nacen en fecha entre mayo y agosto terminan produciendo bilirrubinemia. Bilirrubinemia. ¿Por qué? Porque también la bilis se metaboliza por los rayos solares. Los niños que tienen un alto índice, no es una regla por si acaso, pero la mayoría de los niños que nacen en esta fecha, hay una disminución de la exposición del sol. Y la disminución de la exposición del sol produce un aumento de la estrés. Ahora, lógico que es por otro mecanismo fisiológico que puede presentar una hiperbilirrubinemia. Pero eso no quiere decir que no haya. ¿Qué es lo que hacen cuando tú lo pones al sol? O lo ponen en fototerapia, ¿cierto? Para quemar esa bilirrubina exagerada que viene. O los niños amarillos, internos. ¿Se ubica lo que dicen? Entonces, ¿qué es lo que hacen? En esa época, bueno, casi más o menos por mi época, no había fototerapia. No había fotoreactivos, eso. Más bien, agarraba uno, le ponía una sábana, el médico le decía, ponlo al sol. El chute no, y le dan vuelta. Le ponen un palito y le dan vuelta. No se usaba. Ayuda mucho. ¿Por qué? Porque también puede haber una alteración. Y eso sabemos que a veces se debe, en algunos de los casos, por un mecanismo deficiente de la mala exposición. Por eso es que la gente del occidente son más menuda, hay menos desarrollo. Por ejemplo, en una persona del oriente. Regularmente porque tampoco en el occidente no es que no haya sol, sino la mala exposición al sol. Y ahí está la relación de la paratiroidea activa en la regla del riñón, convirtiendo en 1.25 de hidrocalciferol, ¿no? De hidróxido, del ciclo de hidróxido de calciferol en de hidrocalciferol.
Entonces, hablamos de una proteína fijadora del ion calcio. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la paratiroidea? Va a controlar la hormona tiroidea para evitar que haya hipercalcemia o hipocalcemia. No se olviden que la hormona tiroidea liberaba T3, T4 y también TSH y calcitonina. Ahora, ¿qué es lo que hace la calcitonina? Actúa como fuente muy importante, también disminuye la concentración y secreción a través de las células paramoleculares a nivel de las células intestinales, disminuyendo la alteración del calcio. Oye, pero ¿cómo lo hace? Disminuye la actividad de los osteoclastos. Y el segundo efecto, muy importante, también aumenta la prolongación de la disminución de los osteoclastos. ¿Por qué? Si estamos diciendo que los osteoclastos son los que consumen calcio y los osteoblastos son los que producen calcio, ¿por qué actuar sobre los osteoclastos para disminuir la concentración de calcio? ¿Por qué no actuar sobre los osteoblastos? Son los que forman, más o menos, no están aquí exactamente. ¿Por qué no actuar sobre eso? ¿Por qué actuar sobre el que consume más bien? Disminuyendo el sacrificio. Al no haber disminución significativa, no se aumenta la producción. ¿Me dejo entender? En una osificación, en una fractura, cualquiera que sea, y se hace una osteosíntesis, ¿qué es lo que se forma principalmente? El callo óseo, para fijar esa fractura, haciendo que haya una verdadera producción de ese calcio de forma grotesca. Hagamos de cuenta que aquí está la fractura y este es el exceso de calcio. La producción de los osteoblastos. ¿Y qué es lo que hacen los osteoblastos? Comienzan a reabsorber el exceso. No el 100%, pero sí el exceso. Entonces, ¿qué hace la calcitonina? Evita que se siga consumiendo calcio. Porque a la disminución del ion calcio, no hay mayor producción de ion calcio. Y esto puede señalar el hipotiroidismo, el vario secundario, el raquitismo. Es una deficiencia del ion calcio, de la vitamina D, disminuyendo no solamente la masa ósea, sino también la masa muscular. Y también otro de los mecanismos muy importantes, la osteomalacia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la enfermedad de Stroop? Una mala absorción, no solamente la mala absorción del calcio, sino que también había mala absorción de la vitamina, etcétera, etcétera. Pero una de estas se la considera como raquitismo del adulto, pero no por un descenso de la vitamina D, sino por el ion calcio, una mala absorción del calcio más por falta. Y la osteoporosis, que normalmente en la mujer se da. La osteoporosis es un déficit muy importante del estrógeno. El que estimula la secreción a nivel de la matriz orgánica es el estrógeno, a diferencia del hombre, que es la testosterona. Por eso es que el hombre comienza a disminuir la función testosterona a nivel de los 65 o 60 años, produciendo la andropausia. Gracias, jóvenes.